Bien, mis hermanos, vamos a considerar el día de hoy, como bien nos adelantaba nuestro hermano Cristian, la carta o epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 9. El título del mensaje es Ilustrando la eficacia de la justificación por la fe. Estamos en el capítulo 3, en mitad de la epístola. Vamos a repasar brevemente vamos a hacer un repaso general de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas tiene comparte muchas cosas con la carta a los Romanos, muchas, pero se distingue, no el tema de la justificación por la fe, etc., ¿no? Pero se distingue sobre todo en el tono. El tono de la carta a los Gálatas es un tono severo. Sí, es un tono severo. Hay una acusación muy fuerte, ya ha comenzado el capítulo 1. Y esto se nota sobre todo en esta carta a los Gálatas, al comienzo por una falta de una oración inicial de acción de gracias. Hay cierta estructura que tienen las cartas del Nuevo Testamento. Una es esta, una característica es esta, tienen una oración inicial generalmente de acción de gracias. Bueno, en la carta de los Gálatas no está, carece de esta característica. Y directamente saluda y pasa directamente a la acusación. Recordarán, los acusa de anunciar otro evangelio. Otro evangelio. No que haya otro, ¿no? Dice, otro evangelio. Hay quienes están compartiendo otro evangelio. Luego, la carta toma después de esto, del saludo inicial, bien breve, y de la denuncia que hace porque hay falsos maestros que enseñan otro evangelio, pasa directamente a la cuestión de la carta, que se divide en dos grandes partes. La primera parte, que ya la terminamos, y en la que Pablo defendía su apostolado, y una segunda gran parte en la que hace una defensa de su evangelio, que me encanta eso, no lo hace propio, es decir, su evangelio, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos. Comenzó Martín el domingo pasado y ahora seguimos. Estamos allí, en la defensa de su evangelio. Y también esto que decíamos del tono tan severo y acusador de esta carta, no solo se ve en la falta de una oración inicial de acción de gracias, sino también sobre el final carece, ¿sí?, de saludos y de una petición de oración al final, que caracteriza también a las cartas del Nuevo Testamento. Eso le da un tono, resalta el tono severo, y aquí lo vamos a ver también en el capítulo número 3. Pablo los llama a los Gálatas a recordar la justificación por la fe en Cristo, no por las obras, no por la ley, sino solo por la fe en Cristo. Y de alguna forma, ahora aquí, en el capítulo 3, va a ilustrar la eficacia de esta justificación por la fe que muchos objetaban a través de dos cosas. La experiencia personal de los Gálatas con el Espíritu Santo, es decir, que la venida del Espíritu Santo en ellos, y a través de la experiencia de la fe de Abraham. Dos cosas a través de las cuales él les quiere ilustrar que esta fe en Cristo, por la cual son justificados, es eficaz y que nada tiene que ver con las obras de la ley. Entonces vamos en el versículo 1.
¿Sí? Ya le dimos lectura, no voy a leerlo todo completamente los versículos. Pero acá se destaca en el versículo 1, hay dos palabras muy fuertes, muy fuertes. Primero les dice, oh Gálatas insensatos. Lo vuelvo a repetir luego en el versículo 3. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué es esto? Es una palabra bastante fuerte, bastante fuerte. Podría encontrarle algún paralelo, pero para que no sea de tropiezo a ninguno, que por ahí se pueda espantar si usa alguna otra palabra que no sea esta, no lo voy a hacer. Pero, digamos, ellos no eran ignorantes de la verdad. No se trata de que eran insensatos en el sentido de que eran ignorantes. No. Ellos sabían, conocían el Evangelio. El Cristo crucificado les fue revelado, como también lo dice aquí en el versículo 1. Pero ellos tuvieron un descuido pecaminoso, fueron descuidados en lo que habían creído. Y le dieron lugar a estas personas que dice aquí, ¿quién os fascinó? Es la otra palabra, ¿no? Pero antes de seguir con eso, vean, insensatos. Esto nos recuerda también un poco a Pablo en 2 de Corintios 11:3. Él les dice, no, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Bueno, yo creo firmemente que esto es algo de lo que les pasó a los Gálatas. Y fascinados, él les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, hay judaizantes acá que influyeron negativamente, ¿no? Negativamente. A los efectos de aclarar qué quiere decir con esto, digamos, de quién nos fascinó, se refiere como alguien que de alguna manera, por algún arte oscura, digamos, como que los hechizó o los encantó. No en el sentido de encantar que les gustara, sino en el sentido de que tiene un encantamiento, ¿sí? Los encantó, los hechizó, ¿sí? Alguien de afuera, y ellos se dejaron de esta forma seducir. Ahora, fíjense, ¿no? Y ahora, esto lo vamos a hacer a lo largo de todo el sermón, nos vamos a detener en algunas cuestiones. Yo quiero detenerme acá. Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros no debemos, de ninguna manera, debemos ser dirigentes, digamos, en la utilización de los medios de gracia. Mucho cuidado con descuidar los medios de gracia. ¿Qué queremos decir con esto? Lo recordarán, lo hemos repasado no hace tanto tiempo. La meditación en la palabra de Dios, la oración, la comunión, ¿no? Y participación en la cena del Señor, bautismos, etc. Todos medios externos y comunes a través de los cuales el Espíritu Santo nos comunica los beneficios de la salvación, que estoy en Cristo. Como cantamos a veces, ¿no? Ahora, bueno, en realidad no sé si cantamos este himno, pero hay un himno que dice, ahora soy de Cristo y Él también es mío. No, me comunica de una forma externa y común los beneficios de la salvación. Yo pienso que ellos descuidaron esto. Descuidaron el ir a la palabra. Cuando alguien viene con otro evangelio, como lo acusa Pablo al comienzo del capítulo 1, ellos deben ir a la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo hacían los de Berea, que Pablo compartía la palabra y ellos se iban y se fijaban a ver si lo que él decía era verdaderamente así? Dice Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es como si habríamos, una vez escuchaba al pastor Miguel Núñez, ¿no? Decir, la vez que tuve la oportunidad de escucharlo acá en Rosario, él decía, es como si abrieran la mente de Dios, como si abrieran la mente de Dios. Me quedó grabado eso para siempre, la palabra de Dios.
Y miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde va a venir nuestro conocimiento de Dios si no es de la revelación especial? Si no es de la revelación especial, de la palabra de Dios. ¿No? Y recordarán también que el apóstol y nuestro hermano Pedro, ¿no? Nos recordaba en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8, acerca de tener cuidado, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Esa figura. El diablo no puede hacernos perder nuestra salvación. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿no? El buen pastor no pierde jamás una oveja que está en su mano, ¿no? Hemos creído en Cristo, estamos seguros en Cristo, ¿sí? Pero va a tratar de hacer que nosotros decaigamos en la fe, que nosotros tropecemos, todo lo posible para que nuestro testimonio se vea de alguna manera manchado. No podemos perder nuestra salvación, pero podemos, como también se critica a algunos creyentes por allí en la Escritura, estar siempre como niños y ser fluctuantes por todo viento de doctrina. ¿Y por qué lo relaciono con la doctrina? Porque también el mismo Pedro, en ese mismo capítulo, 1 de Pedro, capítulo 5, en el versículo 9, dice, al cual resistir firmes en la fe. Es la forma. También Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, habla de resistir al diablo y de vosotros huirá. Se lo resiste firme en la fe. Y esta fe de la que habla no es una creencia, sino que es algo sólido. Dice firmes, es sólido, es algo inconmovible. La importancia de la palabra de Dios, de la sana doctrina, para estar firme. Y por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que andan diciendo que lo importante es la experiencia, que la letra mata y que el espíritu es lo importante. ¿Cómo la letra va a matar si es la revelación especial, donde se nos revela el plan de salvación a Cristo? Claramente la revelación natural, uno ve los cielos y contempla la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, pero todo lo que el hombre necesita para su salvación, para conocer su estado de miseria y eterna condenación y el Salvador bendito, es revelado a través de la revelación especial. ¿Cómo puedo decir yo cosas semejantes como que la letra mata? No tiene nada que ver, cuando la Escritura dice que la letra mata, no tiene nada que ver con aprender la palabra de Dios. Nada que ver. Habiendo visto esto, que ellos fueron insensatos, fueron fascinados, hechizados, encantados, ¿no? Para que lo entiendan, por estos que pretendían judaizar, es decir, pretendían traer costumbres, ritos, ordenanzas de la ley que ya habían tenido su cumplimiento, que no eran malas en sí mismas, pero que no tenían nada, no tenían parte ni suerte en la justificación que solo por la fe y solo en Cristo. Habiendo visto esto, ahora vamos a ver en los versículos 2 al 5 la primera ilustración, ¿no?, de esto que decíamos, de la eficacia de la justificación por la fe. ¿Quieren ver, hermanos, que la justificación es a través de la fe y solo por la fe en Cristo? Bueno, miren, han recibido en su propia experiencia, han recibido el Espíritu Santo. Apela, ¿no?, a algo personal, a su experiencia, Pablo. Ellos descuidaron la verdad impactante y transformadora del Evangelio.
y olvidaron, por lo tanto, su propia experiencia. Les dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Y el tono no es para nada lindo, ¿no? O sea, créanme que no es para nada lindo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu, por eso digo el Espíritu Santo, ¿no? Por las obras de la ley o por el oír de la fe. Recuerden, él se está dirigiendo a un grupo gentil, a un grupo de judíos. Tanto unos como otros recibieron el Espíritu Santo. Momento en el que lo recibieron completamente distintos, resultados completamente iguales, porque el Espíritu es uno. Ni fueron más justificados los gentiles que los judíos, ni los judíos que los gentiles. Pero ellos estaban en una situación completamente diferente. Y en esa situación ellos fueron embestidos de lo alto, recibieron el Espíritu Santo. Imagínense un gentil sacrificando a los ídolos, viviendo en concupiscencia y malicia, ¿no? Como también dice por allá la Escritura, aborrecible, aborreciendo los unos a los otros, viviendo en maldad, fornicarios. Y ahora son embestidos del Espíritu Santo. Y aquel que se paseaba por los templos gentiles, que participaba de cuanta fiesta había, y créanme que eran muy morales, ahora fue embestido del Espíritu Santo y ha cambiado, le ha dado un nuevo corazón, le ha dado un nuevo propósito, le ha dado nuevos afectos. Cambia. Los judíos que antes, ¿no? Pretendían seguir la ley con el propósito de justificarse a sí mismos, no que la ley fuera mala. Lo recordarán, la ley no es mala, la ley es santa y pura. Pero el hecho de utilizarla como un medio para un fin, en este caso la justificación, la hacía una maldición terrible. Una maldición terrible. Porque, como decimos, ¿no? De forma vulgar, si se quiere, ¿no? Por cada una que hacían de cal, hacían 3 de arena. Por cada paso que daban para adelante, hacían 2 para atrás. Es imposible justificarse por las obras de la ley. Es imposible. Y ellos estaban ahí peleando, algunos de forma sincera. El apóstol Pablo daba testimonio de que había muchos que eran celosos, pero no conforme a ciencia. Ellos en su propia experiencia personal saben que no podían. Y aquello debió ser una tortura. Y ahora fueron embestidos con el Espíritu Santo. Y para ellos Cristo ahora se transforma, tanto para judíos como para gentiles, en algo precioso, como también, si mal no recuerdo, es Pedro, que dice, hablando acerca de la piedra que los edificadores, ¿no? Menospreciaron, ella ha sido cabeza del ángulo, y dice, para vosotros que creísteis, ella es preciosa, refiriéndose a Cristo. Cristo es precioso, es hermoso para el creyente. Es imposible pensar en Cristo en términos de, o en la religión, digamos, en términos de preciosa o hermosa, tanto para gentiles como para judíos. Ahora ellos lo ven así. Y esto no fue de ellos. Jamás lo conquistaron, estando en la ley o estando en el templo de algún dios pagano o sirviendo a alguno de aquellos dioses, en el caso de los gentiles. Han sido embestidos. Entonces, les dice Pablo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, tan insensatos. Tantas cosas han padecido en vano.
si es que en verdad fue en vano. O sea, es decir, ellos son reprendidos, dice, os perfeccionáis por la carne, dice en el versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, os perfeccionáis por la carne. ¿Cuán astuta puede ser la carne? ¿Lo ven? Toma formas refinadas de legalidad, de moralidad. ¿No? Pero claramente el pecado, digamos, no va a venir con un cartel diciendo, soy el pecado y vengo a destruir tu vida. No, generalmente viene con formas refinadas. Y estos seguramente vinieron así. Y quieren imponer, entre otras cosas, por ejemplo, la circuncisión. Ahora yo te pregunto, ¿te ha sido revelado Cristo a ti también? ¿Te ha sido revelado Cristo? ¿Es Cristo para ti precioso también? ¿O pretendes, no, acercarte a Dios por medio de tu propio esfuerzo personal? Ni el legalismo ni el paganismo pueden pensar así acerca de los asuntos religiosos, por llamarlo de alguna manera, en términos de verlo como algo precioso, dulcísimo, como también dice Eclesiastés, hablando acerca de la persona de Cristo, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado. Ahora, al que ha creído en Cristo, ¿verdad? Al que ha creído en Cristo. Uno le pregunto, ¿no? ¿Debes complementar lo que Cristo hizo por ti con acciones, con lo que tú puedas hacer ahora? Lo que Cristo hizo por ti, ¿debes complementarlo? De alguna manera, lo que tú haces, de alguna forma, lo haces como resultado de lo que Él hizo o para ganar de alguna forma un lugar, para ganar de alguna forma su favor o para mostrarte de alguna forma justificado delante de Él, por fuera de la propia persona de Cristo. Es Cristo el que nos embiste. Dios nos pone las ropas de justicia, nos declara justos en la persona del Hijo. No hay nada más que agregarle. ¿Cómo comenzaste a tu vida cristiana? Si no fue a través de la sola fe en Cristo, estás en un problema. Ahora, si verdaderamente has creído en Cristo, has depositado tu confianza, te has apoyado en Cristo, has descansado en Cristo, no se me ocurre ningún otro término mejor para ejemplificarlo, pero si has descansado en Cristo, si te has refugiado en Cristo, como aquel que quedó a la deriva y se escondió en una roca esperando que pasara la tormenta, y esperando que pasara la tormenta no tuvo la mejor idea que agarrar un naipe, ¿no? Que él viajaba en una embarcación, agarró un naipe y ahí escribió las primeras estrofas de un himno que es conocido y muy, muy popular, Roca de la Eternidad. Él estaba escondido en Cristo. Para el creyente Cristo es precioso. Entonces, no se puede quedar el creyente solamente con el Cristo que lo salvó, sino que ahora necesita de ese mismo Cristo para andar. Comenzó por la fe y vive por la fe. Comenzó por el arrepentimiento y vive por arrepentimiento. Es necesaria una fe en Cristo. Y todos somos salvos por esa fe. Necesitamos es aquel salvo que tiene una fe grande como el que tiene una fe pequeña. Porque la fe, siendo fe en Cristo, es lo que se exige, es valiosa. Obviamente no debo conformarme con una fe pequeña, pero siendo fe en Cristo,
es fe salvífica. Y debo crecer, pero también debo andar en fe en mi vida cristiana y debo crecer en arrepentimiento. Una dependencia constante de Cristo. No puede ser como esto, que ahora pretende agregarle a aquella fe en Cristo obras, en este caso la circuncisión. Un creyente no puede, por lo tanto, asegurar su salvación por las obras, ya que fue salvo por la fe en Cristo, y tampoco puede asegurar su fe por sus obras. No puede andar por las obras por las cuales no fue justificado. Es absurdo. Es absurdo. Ahora hay también quienes andan hablando por allí acerca de una segunda experiencia del Espíritu Santo. Decimos no también a eso. No. Con el nuevo nacimiento viene el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Que es las arras, como dice por ahí, la garantía, quiere decir, de la redención que Cristo compró. Somos sellados. Entonces, nadie puede tener el Espíritu Santo antes del nuevo nacimiento ni perder su presencia constante luego. Es imposible. Hay una ola judaizante hoy también en la iglesia evangélica. También le decimos que no. No. Tengo de contacto en WhatsApp a una librería cristiana. Y muchas veces en su estado, como acostumbran generalmente muchas tiendas, ponen su catálogo. No quiero exagerar, pero la cantidad, hermanos, la cantidad de cosas de referencias al judaísmo que hay es impresionante. Desde aquellos que utilizan instrumentos como el sofar en el culto, o que se refieren al Señor en términos hebreos, o incluso vendiendo allí en la tienda simbolismos judíos. Es impresionante. Es impresionante. Ahora, ¿no es acaso eso una forma de acercamiento a aquellas cosas por las cuales Pablo está criticando aquí a los judíos? Claramente ninguno, creo yo, va a salir a circuncidarse de todos estos, pero ¿no es esas formas, utilizar esos simbolismos, o volver a esas costumbres, una forma de querer justificarse, de querer andar en las obras de la ley? Ahora uno podría decir, bueno, pero ¿acaso no importa más la ley? Claro que sí, la ley es buena, es santa, y usamos de ella para, ¿no? Como aquel que va a jugar a los bolos y lo hace por primera vez, y cuando lo ven medio nuevito, que agarra la bola y no sabe dónde poner los dedos, le aconsejan generalmente, ¿verdad?, de levantar las barandas en los costados para que no se le vaya la bola por el costado. De la misma manera, la ley nos encausa, nos traza límites, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces nos encarrila, ¿verdad? La ley es santa, es buena y justa, claro que nos importa, pero no como un medio para justificarnos. Es como respuesta de haber sido justificados. Yo ahora amo a Cristo, y como amo al dador de la ley, cumplo con la ley, no por mi propio esfuerzo, sino por amor a Él. Y cuando no la cumplo, acudo a Cristo. Cuando caigo, voy a Cristo. Voy a Cristo. Obviamente me duele mi pecado, pero no me detengo allí. Miro a Cristo, el Salvador, mi Salvador amado, que donde yo fallo, allí Cristo fue victorioso. Cristo fue victorioso. Cuando yo vuelvo a recaer en tal o cual pecado, ¿no?,
Obviamente me duele y debo trabajar con la ayuda de Cristo en él, pero no me detengo ahí, voy a Cristo, me refugio en Cristo, acudo a Cristo, descanso en Cristo, me escondo en Cristo. Así vive el creyente por la ley, no como un medio, sino no como un medio para llegar a justificarme delante de la presencia de Dios, sino como un medio en el que yo glorifico a Dios. Glorifico a Dios. Ahora la segunda ilustración es, ilustrada en los versículos 6 al 9. ¿No? Y esta ilustración que Pablo usa para decirles, miren hermanos, la eficacia de la justificación por la fe. Si no lo pueden ver a través de su propia experiencia personal, ahora se las demuestro a través de Abraham, de la fe de Abraham, del creyente Abraham. Abraham es descrito como un creyente. Y yo pienso que Pablo lo hace porque más de uno acá le decía, nosotros somos hijos de Abraham, porque se lo dijeron al Señor. Si se lo dijeron, recordarán, nosotros no somos nacidos de fornicación, le dijeron al Señor. Una locura total, le dijeron al Señor. Nosotros no hemos nacido de fornicación, recordarán, lo acusaban de semejante cosa al Señor. Y él les tuvo que decir, si ustedes fueran de su padre Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. La fe de Abraham es puesta aquí como un ejemplo fundamental de justificación por la fe. No que él haya tenido fe, sino el depósito de la fe de Abraham. Porque lo que salva no es la fe en sí misma, sino el objeto de la fe. ¿Dónde está depositada? Porque fe tienen muchos. Los demonios también creen y tiemblan. Por eso cuidado también. Cuidado que la fe no es solamente decir sí a las cosas que hay que decir que sí y decir que no a las cosas que hay que decir que no, sino que fe en Cristo es descansar en Cristo. Por eso yo trataba, ¿no?, de buscar algún sinónimo de tal manera que esto pudiera ser reflejado para ustedes claramente. Es descansar en Cristo, y así lo hizo Abraham. ¿Recuerdan ese diálogo tan impactante que él tiene con su hijo? Y él le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él descansaba en Cristo. Eso, fe en Cristo, es descansar en Cristo. Es decir, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dice, para que comprendamos esto de la fe de Abraham, Cristo, el mismo Señor, lo ilustra de forma notable en Juan, capítulo 8, versículo 56. Él dice, Abraham, Juan 8, 56, dice, Abraham, vuestro padre, se alegró de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo puede haber sido esto? Yo pienso que Cristo estaba pensando también en parte en esto, ¿no? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Sabiendo, dice después el apóstol Pablo, creyendo que aún de las piedras Él era poderoso para levantarle simiente. Él era fiel, era un Dios fiel. Él iba a levantar simiente, si no era de Isaac, le iba a levantar simiente de las piedras. Una fe viva. Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuida justicia, dice el versículo 6. Y esto es antes de circuncidarse y antes de la ley mosaica. Si no me creen, pueden ir a leer el texto paralelo allí en Génesis capítulo 15. Y Romanos
capítulo 4, versos 7 al 12, habla acerca de esto. Y pone a la fe de Abraham, ¿no? Claramente les pone como una fe anterior a la circuncisión y, sin dudas, anterior, mucho antes de la promulgación de la ley mosaica. Mucho antes de esto. Con lo cual, les está diciendo que aquellos que están ahí, que han creído en Cristo, tienen la fe de un gentil, palabras más, palabras menos, porque Abraham no era circuncidado, salía de tierra de Ur cuando creyó, para ser padre, dice el apóstol Pablo, de mucho pueblo, entre ellos el pueblo gentil, entre ellos el pueblo gentil. Es decir, no es judío el que lo es en el exterior, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28. No es judío el que es en lo exterior. Es decir, esta fe de Abraham que Cristo dice se gozó en ver mi día, que no es una fe que esclaviza, sino que es una fe que da gozo, ¿no? No es una fe que venga por una conexión natural o biológica, ¿no? No desciende naturalmente de Abraham, de Isaac, no es que descienda del pueblo judío en sí, sino que desciende de la promesa, desciende de Abraham, de Isaac, de Jacob, y así David, y así hasta seguir a Cristo, de la descendencia espiritual, no carnal, no carnal, no carnal. De allí que debemos no detenernos una vez más y meditar en esto, ¿verdad? La fe es algo personal, es una fe personal. Soy yo el que debo creer. No heredo esto. No heredo esto. No es que, y escúchenme bien también los niños sobre todo, ¿no? Es decir, no es que papá o mamá creyeron y por lo tanto yo tengo asegurada mi entrada al cielo. No, vos también debés creer al igual que tu papá y tu mamá. Claramente, es una fe personal. Soy yo el que debo creer. No heredo esto. Y no solamente que esta fe no es una fe que se herede, no es una fe, digamos, por decirlo de una forma, de sangre carnal, sino que es una fe obediente. Miren, la fe en Cristo es una fe obediente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Hebreos 11:8. Y también Romanos 1:5, haciendo referencia a la fe, dice, para la obediencia de la fe. Es decir, la fe en Cristo es una fe que descansa en Cristo y es una fe obediente, que mueve hacia la acción. Creer en Cristo no nos estanca, sino que nos mueve. Por eso la fe en Cristo descrita de forma, o el nuevo nacimiento es descrito de forma apropiada como un fruto, como un árbol que da fruto a 30, a 60, no, en fin, pero que da fruto. ¿Cómo termina el árbol malo? Cortado. No termina bien. El que comienza mal, termina mal. Aquel que ha leído el progreso del peregrino, cuando ellos van por el camino angosto hacia la patria celestial, de repente viene uno que salta por el muro. Dice, ¿qué haces? Y no tenía bueno, su pergamino, ¿no? Y él estaba convencido
de que así también podía llegar a la patria celestial. Quien comienza mal, termina mal. Termina mal. Eso es así. Si comienzas justificándote, ¿no? Queriendo... Y miren, la carne es muy astuta. La carne es muy astuta. La carne es muy astuta. Yo estoy seguro que muchos que se acercan, que andan merodeando la fe en Cristo, ¿no? Que es descrito eso como aquel que merodea la fe, que digamos que cree pero que no posee la fe. Calvino y los puritanos y, en fin, hablaban acerca de la posesión de la fe, no simplemente como una mera creencia. Se puede caer de esa creencia de la fe, pero no de la posesión de la fe. Aquel que posee a Cristo, que tiene a Cristo, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, no puede caer de la posesión de la fe. Pero de la mera creencia, uno puede creer. Yo pienso que Judas habrá dicho que sí, habrá cumplido con todos los protocolos, habrá orado de forma adecuada, habrá compartido incluso la Escritura de forma ortodoxa, habrá, si él hubiese estado en tiempos modernos, podríamos decir que se conocía las doctrinas de la gracia, o que se conocía los 5 puntos del calvinismo, o que conocía las doctrinas, digamos, habría dicho que sí a las cosas que decimos que sí, se habrá abstenido de muchas cosas, pero no poseía a Cristo. No era para él precioso. Para él precioso era la bolsa. Amaba eso y eso lo llevó a colgarse. Era el hijo de perdición. Poseer a Cristo no es simplemente tener cierto conocimiento, sino es amar a Cristo por encima de todo. Para él, aquel que cree a Cristo, que posee a Cristo, él es precioso. Lo vemos descrito, lo vamos a ver, si el Señor lo permite ahora, cuando estemos considerando las parábolas en el estudio bíblico. Para aquellos que no lo saben, después de esta predicación generalmente tenemos estudio bíblico, vamos a ver las parábolas. Y es descrito allí Cristo, ¿no?, como una perla preciosa, o es descrito como una moneda que se pierde. ¿Y cómo reacciona aquel que pierde eso tan precioso o que descubre aquello tan precioso? Sale corriendo y deja todo para, como dice también el apóstol Pablo, todo para él era estiércol. Era estiércol. Lo considera estiércol, lo considera pérdida por amor a Cristo. Para él Cristo es precioso, el amado. Por lo tanto, no es judío el que lo es en lo exterior. La fe es personal. Debo yo creer en Cristo. La verdadera fe es una fe obediente. Obedece a Cristo. Sigue a Cristo. Falla, pero no se queda allí estancado. Sigue y sigue. Fallé, pero voy a Cristo. Voy a Cristo. Ahora, cuando escuchas, ¿no?, la palabra de Dios, la escuchas en la misma medida en que la obedeces. ¿Vas a ella con una santa predisposición de ponerla por obra o simplemente queda allí? Para meditar, hermanos. Esto es para meditarlo. Como conclusión entonces, ¿no? Y ya para ir terminando. Pablo enfatiza entonces que no son compatibles la fe y las obras de la ley en lo que respecta a la justificación. No son compatibles. Esta enseñanza subraya
que la obra de Cristo es completa y suficiente para la salvación y que no se le debe añadir nada a través de las obras humanas. Nada. La presencia, como hemos visto, del Espíritu Santo y la fe de Abraham, que debe ser la fe nuestra, tal como se expone en el texto, son testigos de esto. Son testigos de esto. Que no se le debe añadir nada a la justificación por la fe en Cristo. Entonces Jesucristo, hermanos, constituye el fundamento sobre el cual se levanta la fe cristiana. Y cualquier intento de buscar la justificación a través de las obras, cualquier intento contradice la obra redentora de Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Que el Señor les bendiga.